¿Quieres tener un año exitoso o una vida exitosa? En este video te voy a dar los pasos que necesitas para tener no solo un año, sino toda una vida exitosa. Y lo primero que necesitas es tener un propósito. Si tú no tienes un propósito en tu vida o en lo que haces, no puedes tener una vida exitosa o un año exitoso. Necesitas saber el por qué haces lo que haces. No puedes tener éxito si no sabes qué estás haciendo, si no sabes cuál es el propósito de lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a medir el éxito si no ves el propósito del por qué haces las cosas? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que haces? Si tu vida no tiene propósito, solo estás existiendo, pero no estás viviendo. Entonces estás viviendo una vida sin propósito. Ahora, ¿qué es propósito? Bueno, propósito es la determinación firme de hacer algo. O también de dejar de hacer algo, porque muchos tienen vicios o algo, alguna cosa que necesitan dejarla. Entonces es la determinación de hacer algo o dejar de hacer algo. Es el objetivo que se quiere alcanzar. Es el propósito, el objetivo que se quiere alcanzar. Entonces necesitas saber eso. Es saber lo que quieres hacer o lograr obtener en la vida. Ese es propósito. Es saber qué es lo que quieres lograr, qué quieres obtener. ¿Cuál es el resultado de algo? Ese es propósito. Si lo que haces no tiene propósito, no estás teniendo éxito. Si lo que estás haciendo no tiene un propósito del por qué lo estás haciendo, si no sabes el por qué o para qué estás viviendo la vida, no estás teniendo una vida exitosa. Y es un problema. Cuando no tienes un propósito, estás en problema. Entonces ahorita voy a meter a muchos en problemas. Y el primer problema cuando no tienes un propósito es, haces las cosas nada más por nada más. ¿Por qué estás haciendo eso? Nada más por nada más. Haces nada más por nada más. No te importan los resultados porque estás haciendo las cosas como rutinarias. Haces esto y esto. Y nada más por nada más. También cuando no tienes un propósito, cambias de parecer en cualquier momento. En cualquier momento cambias de parecer. Abandona lo que estás haciendo cuando las cosas se ponen duras. No, esto está muy difícil. Y lo dejas de hacer. ¿Por qué? Porque no tienes un propósito definido. Entonces vienen las cosas duras o se pone la cosa difícil. Mejor te vas. ¿Por qué? Porque no tienes un propósito. También dejas de hacerlo cuando te llama la atención. A veces estamos haciendo una cosa, oh miren, te llama la atención, dejas de hacer esto y te vas persiguiendo aquello. Ves otra cosa y sigues persiguiendo esto, y vas persiguiendo, vas aquí, allá y allá, y no sabes ni lo que tú quieres, no tienes un propósito. Cuando no tienes un propósito también deja las cosas a medias. Y yo he escuchado muchos de estos, si hay muchos, tal vez tú, que dicen, no, aquel todo deja empezado, no los termina. Deja las cosas a media. ¿Por qué? Porque no tienes un propósito. Pero cuando tienes un propósito definido, aunque se ponga difícil, aunque te cuesta, tú no dejas las cosas a media. ¿Por qué? Porque tienes un propósito. Ahora, aquí está la clave, Si alguna vez has dejado las cosas a media, no las has terminado, ¿sabes por qué? Porque no tenías un propósito definido. Pero cuando tienes un propósito definido, tú no dejas las cosas a medias. Te cuesta, luchas, te esfuerzas y lo logras. ¿Por qué? Porque tenías un propósito. También, cuando no tienes un propósito, la vida no tiene sentido. No tiene sentido vivir. ¿Por qué? Porque no tienes un propósito y por ende todo lo que haces no tiene sentido. Cuando no tienes un propósito, la vida no tiene sentido y todo lo que haces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tenías un propósito definido. Cuando no tienes un propósito, también la vida se torna aburrida. Esta vida ya no la aguanto, estoy aquí, este trabajo ya no lo aguanto, no quiero ir a trabajar. No tienes un propósito, todo te parece aburrido, lo que haces es aburrido, lo que miras es aburrido, todo es aburrido. ¿Por qué? Porque no tienes un propósito. Si tú sientes que todo lo que haces es aburrido, es porque no tienes un propósito, necesitas un propósito. También cuando no tienes un propósito, tu vida no va a ningún lado. Y esto es lo más difícil. Cuando no tienes un propósito, no vas a ningún lado. Vas para allá, vas para acá, no sabes ni para dónde vas. A donde la ola me lleve, a donde el viento me deje, me voy a subir a este viento y donde el viento me deja, ahí quiero llegar. Estás viviendo sin propósito, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando el año, estás desperdiciando el tiempo. Necesitas un propósito. Ahora ya que los asusté, y están bien asustados ahora, te preguntarás, entonces, ¿cómo tengo un propósito? Bueno, aquí también está la clave, cómo tener un propósito. Y lo primero, para cómo tener un propósito definido, hazte esta pregunta: ¿qué quieres hacer con tu vida?
Si quieres tener un propósito definido en tu vida, pregúntate, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Cuando llegue a ciertos años, ¿qué quiero lograr? Pregúntate eso. Y eso que te respondas, es una pregunta bien difícil. Eso que te respondas va a ser el propósito. Encuentra esa pregunta. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pregúntate, ¿cuál es el propósito de hacer esto que hago? Si no tienes una respuesta de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es señal que no tiene propósito. ¿Sí? No te sirve a ti, no te sirve eso que estás haciendo. Tal vez le estás sirviendo a alguien más que está aprovechándote o está aprovechando la circunstancia y él sí está cumpliendo su propósito, pero tú no estás cumpliendo tu propósito. Pregúntate, cada vez que hagas algo o que quieras hacer algo, que quieras emprender algo, pregunta, ¿cuál va a ser el resultado? Cuando termine esto, voy a empezar aquí. ¿Qué quiero lograr al llegar allá? ¿Qué voy a obtener al hacer esto cuando llegue allá? ¿Cuál va a ser el resultado final cuando llegue aquí? Y esa respuesta va a ser el propósito. Pero si tú no sabes contestar esto, es señal que no tienes propósito. Entonces, si quieres propósito, contesta estas preguntas que te dejé. Cada vez que hagas algo, tiene que tener un propósito. No hagas las cosas nada más por hacerlas. Tienes que tener un propósito. Y por eso, como ya sabes cuál es el propósito, cuando haces esto, ya sabes qué quieres lograr, ya sabes cuál es el propósito, entonces todo vale la pena. Vale la pena el sacrificio, vale la pena el costo y vale la pena la espera. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que quiere lograr. Cuando esté aquí, cuando llegue aquí voy a tener todo esto. Entonces ya sabe lo que quiere lograr. Tienes un propósito. Ahora, ¿por qué es importante tener un propósito? Si no tienes propósito, ¿por qué es importante que lo tengas? Primero, porque cuando tienes un propósito, la vida tiene sentido. Cuando tienes un propósito, toda la vida tiene sentido. Y por ende, todo lo que hagas tiene sentido. ¿Sí? Todo lo que hagas va a tener sentido. Tiene sentido vivir. ¿Quieres levantarte el otro día y vivir? ¿Quieres levantarte y cumplir ese objetivo que tienes? ¿Quieres ya que amanezca para ir a hacer lo que tienes que hacer para cumplir tu propósito? Tiene sentido hacer lo que haces. Todo lo que haces tiene sentido. Haces esto, tiene sentido. Lo haces con esa pasión, con ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque tiene propósito. Entonces todo te emociona hacerlo. Lo disfrutas. Tienes esa pasión de hacerlo y lo disfrutas. ¿Por qué? Porque tienes un propósito. Sabes cuál es el propósito. Te sacrificas porque te importa. Ahora sabes, esto es lo que quiero lograr, este va a ser el objetivo. Te sacrificas, no importa el precio que tengas que pagar, no importa el tiempo que tengas que esperar, lo haces. ¿Por qué? Porque tienes un propósito. La espera no importa, el trabajo no importa, el sacrificio no importa, porque sabes que vale la pena. ¿Por qué? Porque ya tienes en claro cuál es tu propósito. Entonces sabes lo que quieres hacer en tu vida y con tu vida. Porque tu vida y todo lo que haces tienen un propósito. Ahora, ¿cómo vivir una vida con propósito? ¿Cómo hacer que todo lo que hagas tenga un propósito? ¿Cómo le tienes que hacer? Aquí también están las respuestas. Haz todo con propósito. ¿Quieres vivir una vida con propósito? Haz todo con propósito. Que todo lo que hagas tenga un porqué. Ese es un propósito. ¿Sabes por qué lo haces? ¿Sabes qué quieres lograr? ¿Sabes qué quieres obtener con todo lo que haces? Todo lo que haces, lo haces con ese entusiasmo porque sabes lo que quieres lograr. Y ese es tu propósito. Para hacer esto, para hacer todo con propósito, primero, todo lo que haces tiene que apuntar hacia allá. Cuando ya conoces tu propósito, cuando ya conoces tu propósito, todo lo que vas a hacer aquí tiene que apuntar a tu propósito. Todo lo que haces tiene que llevarte hacia allá. Si lo que estás haciendo no te está llevando a tu propósito, no lo hagas. Deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque te está desviando, te está deteniendo de tu propósito. Y no estás viviendo tu propósito. Por eso, todo lo que hagas tiene que llevarme a, si no me lleva a lo que está allá, a mi propósito, no lo hagas. Te está deteniendo, te está quitando el tiempo, estás desperdiciando tu vida. Cuando ya tienes un propósito definido, todo lo que haces importa. Entonces, todo vale la pena. Todo vale la pena. Porque eso es lo que quieres hacer. Eso es lo que quieres lograr. Y eso es lo que quieres obtener en la vida. Eso es lo que quieres lograr. Y eso es lo que quieres obtener en la vida.
Esto se llama vivir con propósito, tener un propósito en la vida. Todo lo que haces tiene un propósito. Todo lo que vives, lo vives por un propósito. Eso se llama tener un propósito en la vida. En el video anterior vimos que para tener un año y una vida exitosa necesitas tener en claro lo que quieres. Si tú no tienes en claro lo que quieres, no puedes tener una vida exitosa. Entonces, ve a mi canal, suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones para que te avise cuando ya suba el próximo video, porque voy a estar subiendo videos. Y si tú conoces a personas que no tienen propósito o no saben lo que quieren, no tienen claro lo que quieren, compártele este canal. Hazle un favor a tus amigos. Es más, le vas a hacer un favor a tus amigos. ¿Sí? Ayúdalos a que tengan claro lo que quieren, a que tengan un propósito en la vida. Entonces, like, compartan. Like y compartan. Los veo en el próximo video. Hasta la próxima.